Saludos a todos, les habla Freddy Silva en un nuevo programa de Tendencia Global, un programa que tiene por objetivo hacer un análisis de las distintas situaciones o situaciones coyunturales que ocurren en cualquier parte del mundo y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Hoy vamos a tocar un tema denominado perspectiva de género versus ideología de género y para este programa tengo panelistas de lujo, personas muy importantes, empezando con Alejandra Cárdenas Reyes, quien es magíster en Relaciones Internacionales, Flaxo, Ecuador, Estudios Latinoamericanos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesora de la Universidad de las Américas en las áreas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, coordinadora del proyecto de vinculación con la colectividad sobre violencia de género, es miembro además de la Red Iberoamericana de Politólogas. Tengo también a la abogada Gabriela Rodríguez, especialista en justicia constitucional y derechos humanos, diplomada en Derecho Penal y Violencia de Género, integrante del Comité de Evaluación de Femicidio, Transfemicidio y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, en Argentina, integrante además de Global Network for Women's Rights, con sede en Londres. De igual manera tengo a Carlos Alberto Ardiles, profesión abogado, politólogo, catedrático, fue asesor de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria de Holanda, realizó curso de posgrado en la Universidad de La Habana, Cuba, especialización en posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, España, maestría en Defensa, Seguridad y Desarrollo, Escuela de Altos Estudios Nacionales en Bolivia. También tenemos al licenciado Percy Calderón, sociólogo, comunicador social, productor de programas de televisión educativos y documentalista, además de ser un activista por los derechos humanos y derechos civiles de las minorías, radicado en los Estados Unidos. Nuevamente quiero agradecerles el participar en este programa y vamos a ir de lleno contigo, Alejandra, comenzando para poder entender un poco lo que significa la definición misma de lo que significa la perspectiva de género versus la ideología de género. Muchas gracias, Freddy. Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto poder compartir este panel con personas destacadas en la temática y con quienes vamos a poder plantear el debate sobre una temática tan interesante como es la ideología y la perspectiva de género. Yo creo que es súper importante pensar que la ideología de género, como su nombre lo dice, constituye o es una corriente que plantea, que propone, una corriente ideológica que propone que a los hombres y a las mujeres se nos ha ubicado en una posición social por nuestro sexo, es decir, desde el sexo biológico se nos ubicó en una posición, las mujeres en el ámbito privado, los hombres en el ámbito público, los hombres en el ámbito productivo, las mujeres en el ámbito reproductivo. Entonces, lo que busca la ideología de género es deconstruir estas construcciones de poder, porque el momento que tú ubicas en cierto espacio a los hombres, en cierto espacio a las mujeres, el espacio de los hombres ha sido un espacio tradicionalmente de poder, un espacio donde tienen poder público, toma de decisiones, donde tienen el poder económico, el acceso a los recursos económicos, mientras que las mujeres no. Esto ha generado una construcción de poder, ha dado un significado, unas relaciones de poder asimétricas, y realmente lo que busca la ideología de género es evidenciar que el mundo en lo cultural, el mundo en lo jurídico, el mundo en lo político, se ancló, sus instituciones se anclaron en estas relaciones de poder. Develamos, la ideología de género busca develar estas inequidades para plantear una construcción equitativa de la sociedad. De ninguna manera, lamentablemente, el tema de la ideología de género ha sido malinterpretada, porque la gente tiende a decir que realmente es un tema feminista, es un tema que está incentivando odiar a los varones, que está incentivando a tener una opción sexual diversa. Ha sido muy mal interpretado, pero la ideología de género es entender que el mundo se construyó desde unas relaciones asimétricas de poder que son dañinas, no solo para las mujeres, sino para los hombres y para los seres humanos en general. Quisiera preguntarle a Gabriela, precisamente ya teniendo lo que significa este concepto que nos acaba de hablar sobre la ideología de género, pero veamos entonces esto de lo que es la perspectiva de género, Gabriela. Bien, la perspectiva de género es una cuestión netamente legal.
quiero partir de esa base, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la ideología de género. La perspectiva de género nosotros la podemos encontrar en los distintos instrumentos de derechos humanos que hacen a las mujeres, a los derechos de las mujeres, y como decía recién Alejandra, tiene que ver con esta relación desigual de poder, por decir así, que configuraría la violencia. ¿Y qué tiene que ver con la violencia, la perspectiva de género? Precisamente a través de esa herramienta conceptual o categoría analítica nos permite ver o tener ese enfoque de género en todos esos tipos de relaciones que existen entre hombres y mujeres, y nos permite percibir ese contexto diferenciador que existe entre ambos. A ver, lo voy a decir en palabras simples. ¿Cómo es posible que en el ámbito laboral, por igual tarea, la remuneración no sea equitativa? Las mujeres ganamos 20% menos que el varón. Ahí hay una cuestión diferenciadora que si nosotros nos ponemos los lentes de género vamos a poder percibir. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, yo me dedico, tengo experiencia como querellante en causa de femicidios. Hemos luchado mucho, por decirlo así, desde nuestro sector, para que se implemente un protocolo de actuación en los casos de muerte violenta de mujeres, que existe un modelo ONU, un protocolo ONU, y Argentina y los distintos países que ratifican estos tratados e instrumentos internacionales deben cumplir con aquellos instrumentos e incorporarlo a los distintos estados a través de sus distintas, ya sean normativas o en este caso un protocolo que nos guíe cómo se debe investigar la muerte violenta de una mujer. Y si uno no lo hace con perspectiva de género, se nos van a estar escapando muchísimos detalles que desde un principio, desde la noticia criminis, por ejemplo, si un hombre mata a una mujer mediando violencia de género, este hombre en ese contexto de asesinato le dice a la mujer, te mato porque si no sos mía, no sos de nadie, allí evidentemente hay una cuestión de violencia de género que si nosotros nos ponemos los lentes de género lo vamos a poder ver. Si no actuamos con perspectiva de género, no lo vamos a poder ver y va a quedar solamente como un homicidio calificado por el vínculo, por ejemplo. Es un ejemplo simple que doy a efectos de que tengamos en cuenta que en todo... Sí. Y quiero tomar ese ejemplo, Gabriela, porque realmente se me hace algo que hemos escuchado mucho en nuestra América Latina. Aquí mismo creo que traemos esa misma cultura aquí a los Estados Unidos. Y voy contigo, Carlos, porque esto que acaba de decir Gabriela, entre los aportes que dice Alejandra, creo que también esta sociedad de hombres y mujeres, pero hablemos de esta sociedad de hombres, hay un buen grupo, creo que a esta altura del siglo XXI hay un muy buen grupo que reconoce que las mujeres han sido relegadas, hay un sistema que ha sido no solo patriarcal, ha sido machista, con el que está luchando también este grupo nutrido de hombres que reconoce estas reivindicaciones que está luchando las mujeres. Pero, Carlos, ¿es realmente, o cómo ves tú, esta interpretación o cómo toman ciertos grupos, ya sea grupos feministas, digámoslo así, cuando enarbolan ya sea la ideología de género o la perspectiva de género? ¿Tú percibes que existe alguna mala interpretación en alguno de estos dos conceptos? Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo. Muy buenas tardes a todos. Un saludo antes que nada. Yo creo que tenemos que ver esas dos visiones desde el punto de vista de la ideología y de la perspectiva. Y como ideología vemos que es una corriente estereotipada, diferenciada entre el hombre y la mujer, ¿no? Que siempre ha existido y va a haber y está en la naturaleza del individuo, de la persona y también en la mente del individuo, que va gestando y proyectando esto. Pero también tenemos que ver el otro lado, ¿no? Cuando hablamos de esa perspectiva, como bien decían, cuando vemos esa conducta de la persona, del individuo como tal, desde el punto de vista de una conducta de violencia, a través de una violencia de género, puede ser física, sexual, psicológica. Pero también no debemos descuidar una parte importante que es la normativa jurídica, que hace justamente a regular esta conducta del individuo dentro de la sociedad. Y acá justamente establecemos que, por ejemplo, se tienen varias leyes y normas que regulan esto, pero que prácticamente desde que salió la ley acá en Bolivia, por ejemplo, ha existido una situación muy interesante, ¿no? De que la mujer denuncia, ¿no?
los hechos de violencia, pero que no tiene justicia. Entonces, podríamos establecer de que diríamos, el hecho frente al derecho está en una relación un poco que no articula. No es un escenario que no tiene una articulación, que no tiene, diríamos, un resultado último, y esto genera prácticamente mayor violencia o la revictimización de la víctima con relación, diríamos, a los casos que están ocurriendo. No olvidemos que, por ejemplo, acá en Bolivia existe el 2020 83 casos de feminicidio dentro de este 2020, y se ha gestado justamente esta violencia mayor, ¿no?, en tiempos de pandemia, y como todos sabemos, ¿por qué? Porque la gente está más en la casa, el hombre y la mujer, la familia, ¿no? Entonces ha traído mayores índices, y también ha habido, diríamos, situaciones de que solo el 20% de ello ha habido justicia y han tenido un resultado último dentro de una sentencia. Que son parámetros muy importantes que hay que analizarlos. Y bueno, yo creo que estos parámetros están muy presentes y creo, y sin dudar, creo que no me voy a equivocar al decir que desde México hasta Argentina todavía son patrones, podríamos decirlo así, a los cuales se está enfrentando la mujer ante la justicia, además de esta lucha contra la sociedad. Pero, Percy, estamos aquí en los Estados Unidos y por mucho que nosotros querramos decir y enarbolar que tenemos, bueno, digamos así, la pancarta que somos un país de primer mundo, esto todavía, el machismo y este tipo de diferencias lo vivimos y lo vivimos muy de cerca también aquí en los Estados Unidos. Bueno, es un grato placer compartir el día de hoy con todos ustedes. Realmente me siento muy halagado de que puedan ser parte de este panel que hemos organizado para poder educar a nuestra comunidad en diferentes temas. Gabriela, Alejandra, realmente son invitadas de lujo. Bueno, yéndonos ahora al tema. Bueno, en Estados Unidos se ha avanzado una legislación bastante avanzada. Recuerden ustedes que en la década de los 60 hasta los 80 del anterior siglo, el movimiento de liberación femenina fue muy fuerte. En realidad empezó en los 60 como movimiento de liberación de la mujer. Y después empezó a tener repercusiones en las legislaciones estatales y en las legislaciones federales. Y entonces este movimiento se convirtió en un movimiento feminista, ¿no?, que reivindicaba el problema de ya no una definición de decir de identificación como sexo, sino de sexo femenino, sexo masculino, ¿no?, sino como género que le ha dado una mejor perspectiva. Es por eso que es una perspectiva de género. Entonces, a través de esto se inician diferentes luchas, que ya vienen desde el siglo XIX, del siglo XVIII, XIX, XX, ¿no?, donde existía un patriarcado y las leyes estaban hechas para favorecer al hombre. La mujer ocupaba un rol de madre y de ama de casa. No podía optar a ningún otro tipo de alternativas, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial es donde esta relación va cambiando, porque los hombres tienen que ser enviados a los escenarios europeos de batalla, y esto hace que la mujer asuma un nuevo rol para poder generar recursos económicos y mantener a su grupo familiar. Cuando termina la guerra, pues los hombres vuelven a encontrarse con una realidad totalmente diferente. La mujer había logrado su camino a la liberación económica primero, y después una liberación en el sentido de generar leyes que favorezcan al set de derechos civiles en los Estados Unidos, en este caso, como la no discriminación por la orientación sexual, ¿no? Sin embargo, estas luchas continúan hasta el día de hoy, porque, como decía Gabriela, ¿no?, no se ha logrado una igualdad, por ejemplo, en el sentido salarial, económico, porque el hombre gana más que la mujer, inclusive realizando el mismo trabajo. Las mujeres reciben una compensación menor, y esto se han impulsado diferentes legislaciones aquí en Estados Unidos para promoviendo la igualdad en la política salarial de la mujer. Yendo al tema de la pandemia, es muy cierto lo que decías, Freddy, que la pandemia ha traído a cotación el problema de relación de pareja, ¿no? Porque tienen que estar
un poco más tiempo convivir, digamos, en un mismo espacio físico. Y se ha dado también, se ha elevado el índice de violencia doméstica en los Estados Unidos. Cosa lamentable, pero creemos que el movimiento feminista en los Estados Unidos ha tenido avances muy importantes y sigue todavía trabajando con el apoyo de otras organizaciones e instituciones. Y recordemos que el tema de la mujer no es exclusivamente la mujer, también es del hombre, ¿no? Porque nosotros venimos de una madre, tenemos una hermana, tenemos una esposa, una pareja, una compañera de trabajo, pues dependemos al 100% de esta relación. Y precisamente quiero ir con eso ya para que hablemos un poquito más a fondo, porque lo que decimos creo que es evidente, hay reivindicaciones, somos hijos, somos hermanos de mujeres, somos esposos de nuestras compañeras, entonces sabemos que existen reivindicaciones por las cuales también tenemos que ponernos de ese lado para poder lograr esa equidad que uno quiere, no solamente ante la justicia, no solamente ante lo laboral, ante lo social. Pero yo quiero ir con las dos invitadas, bueno, con todos, porque realmente a mí me preocupa esta corriente progresista que utiliza de alguna manera esto de la perspectiva de género, o ya sea por su conveniencia la ideología de género, y también se les olvida a estos grupos de extremo o grupos de extrema izquierda que esas mujeres a quienes están llevando por ese camino tienen padres, tienen abuelos, tienen hermanos, tienen hijos, y ustedes no ven algún tipo de peligro en algún momento que estos grupos de extrema podrían estar llevando a ese mismo lugar, en vez de buscar cómo juntos como sociedad podemos lograr estas reivindicaciones, a confrontarnos, a odiarnos? ¿Puedo hablar? O Alejandra, perdón. A ver, dale, Gabriela. Gabriela, vamos a escuchar a usted primero. Bien. En primer lugar, me parece muy buena la apreciación de Alejandra, pero yo no estoy de acuerdo en la siguiente situación y lo voy a relacionar con lo que acabas de decir, Freddy. Para mí no existe la ideología de género, sino que, vuelvo a repetir, la cuestión de la perspectiva de género es una cuestión legal y que está en los distintos tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la normativa que cada Estado en particular tiene, ¿sí?, para su ordenamiento interno, respetando la ratificación que se hizo con respecto a estos instrumentos de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Para relacionar con la reflexión que acaba de hacer Freddy en cuanto a los extremos. La extrema derecha, o un movimiento conservador, utiliza este tema de la ideología de género, que inclusive el MESEVI, ¿sí?, que es el encargado el mecanismo, mejor dicho, de Belén do Pará, el mecanismo que dentro de lo que es la Convención de Belén do Pará saca resoluciones o comunicados, y sacó un comunicado relacionado a este tema de la ideología de género, porque este cierto sector conservador, para menospreciar nuestra lucha, por llamarlo así, hablan de ideología de género, que no tiene nada que ver con esta situación, aduciendo que nosotras, las mujeres, y sobre todo en el caso de las feministas, hay distintos movimientos de feministas, están las feministas radicales. Por ejemplo, mi lucha es más bien desde el punto de vista académico o en el trabajo que llevo a diario con respecto a constituirme como querellante en las causas de femicidios, tratando siempre de luchar contra esta discriminación, porque en definitiva cuando hablamos de perspectiva de género y de la transversalización, hablamos específicamente de esto, de terminar con estas discriminaciones que traen aparejada la violencia de género, y lo que nosotros buscamos en definitiva es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con el odio a los hombres, no tiene nada que ver con una situación de querer, prácticamente nos han tildado de anarquista este cierto sector conservador, ultraconservador, que para mí, lamentablemente, este sector lo que hace es discriminar, porque si no está a favor
de una situación que es totalmente legal, entonces lo que está a favor de la discriminación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para redondear? A ver, este sector ultraconservador ataca al movimiento feminista y del lado del movimiento feminista radical también hay este tipo de reacciones. Ahora digo yo, si ellos, para avalar esa supuesta ideología de género que para mí no existe, en vez de atacar nuestra lucha que estamos luchando por la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la inclusión y demás, lo que tendrían que hacer, en todo caso, es presentaciones ante la Corte Interamericana, de última que se ven diciendo que se ven vulnerados sus derechos humanos y no atacar a este sector feminista. Y entonces tenemos dos extremos que, a ver, hay métodos de la ultraizquierda, como decías recién vos, que bueno, que le llaman a las feministas radicales, que yo no comparto, pero sí las respeto. ¿Por qué las respeto? Porque dentro de todo lo que están haciendo es diciéndole al Estado, porque es el Estado el responsable, señores, basta de matarnos, como dijo Percy, es increíble la cantidad de femicidios que inclusive el secretario de ONU reflexionó y comunicó al respecto diciendo que estamos ante otra pandemia. Entonces, estas feministas radicales consideran que la única manera que el Estado nos escuche en nuestra lucha es a través de esos métodos, que vuelvo a repetir, no los comparto, pero sí los respeto. Y bueno, nada que ver con el tema de la ideología de género. Respeto mucho lo que dijo Alejandro, una persona muy formada, dijo muchas verdades, pero para mí no tiene que ver con la ideología, y que pienso que esta cuestión de la ideología es lo que trae esta tensión, ¿no? Porque la perspectiva de género, vuelvo a repetir, es para ver ese impacto diferenciador entre hombres y mujeres. Y precisamente vamos a escuchar ahora qué es lo que nos dice Alejandra, y nuevamente partiendo en esto que decíamos, Alejandra, en estos puntos específicos sobre estos extremos a los cuales se están llevando estas alas radicales, en donde incluso yo creo que el tema, por ejemplo, de la cosificación no es una exclusividad, ya sea de poder abanderarlo un grupo machista, un grupo conservador, sino las mismas feministas que de alguna manera con esa misma palabra de cosificación ya también le quieren obligar, por ejemplo, y voy a ponerlo solamente como un ejemplo, por favor no me malinterpreten, si existe una modelo que se gana la vida de modelo, ya sea con mucha ropa, con poca ropa, pero esa es su forma de vivir y esa es su decisión y esa es su opción de querer vivir. Entonces llegan estos grupos radicales y quieren imponerle una forma de pensar, una forma de creer. ¿Y tú crees, Alejandra, por eso vuelvo con la pregunta, ¿estamos en la línea correcta? ¿Estos grupos de extrema radical están llevando adelante el concepto equivocado, correcto? ¿Cómo ves tú? Gracias, Freddy. Yo creo que mucho pasa también porque es lo que nos venden y qué es lo que nos hacen creer. Es decir, lamentablemente el feminismo, lamentablemente hablar de género, como dijo Marta, la ideología de género tiene detractores y tiene personas que están a favor y en contra, y tiene personas que han mal usado la introducción del género como una construcción social. Entonces yo creo que definitivamente el extremismo de derecha nos hace mucho mal en la lucha a las mujeres. Creo que el extremismo de izquierda también le hace mucho mal y no creo que es un extremismo de izquierda, creo que cualquier extremismo puede distorsionar la lucha por los derechos de las mujeres. Creo que es súper importante que tengamos en cuenta que quienes hemos siempre estado en una posición de subordinación somos las mujeres. Lamentablemente, si tú te das cuenta, el tema del acoso, el tema del abuso sexual, el tema de la valoración del cuerpo, de la objetivización del cuerpo, ha sido mucho más del cuerpo femenino que de los cuerpos masculinos. Es decir, tú tienes, y es un tema social, los comerciales, cómo se lanzan desde las mujeres, y entonces, claro, nos dicen, son las mismas mujeres las que quieren eso. No sé si seamos las mismas mujeres las que queremos eso. Somos las mujeres las que en muchos casos nos han formado de esa manera, es decir, tenemos una conciencia. Una autora muy importante que se llama Pilar Troya nos habla de lo que son las conciencias contradictorias. También somos mujeres formadas en un contexto
social, en un contexto cultural que reproducimos ciertos estereotipos con los que tenemos que romper, pero no necesariamente quiere decir que el feminismo o quienes reivindicamos el tema de género, quienes luchamos por los derechos de las mujeres, queramos oprimir a los hombres. Yo creo que más bien hay que dejar de lado esos conceptos, sino que más bien nosotros buscamos una equidad, un reconocimiento de la igualdad en la diferencia. No podemos decir que somos iguales, porque no podemos decir que nosotras no estuvimos durante mucho tiempo en una situación de inferioridad. Nosotras tenemos que luchar un poco más que lo que ustedes lucharon. Entonces, yo creo que de ninguna manera el feminismo, de ninguna manera la lucha de los derechos de las mujeres, las feministas no queremos ponernos por encima de absolutamente nadie. Queremos el reconocimiento de nuestros derechos en condiciones de igualdad. Hay un texto súper importante y con esto quiero terminar. Marta Lamas, en el año 2018, una antropóloga brillante mexicana, hizo un análisis sobre todo este tema de la denuncia de los acosos sexuales en las universidades de Estados Unidos. Y una de las cosas que ella sí plantea en su libro se llama Acoso, se me fue ahorita el nombre, es del libro de Marta Lamas del año 2018, y ella sí plantea y dice, también tenemos que ver que no podemos caer en la aberración, porque a veces el solo hecho de decir me acosó y no llevar a un debido proceso, no realizar una investigación ceñida a los mínimos estándares que debe hacerse, podría, ella plantea y dice, podría quebrarse, podría romperse el tejido social. Entonces, creo que también hay que analizar y hay que tener, ella habla del debemos caer en esto, comparto el texto, la postura de Lamas, pero creo que tampoco podemos dejar que se satanice la lucha feminista desde la lógica de que lo que queremos es ponernos en una posición de superioridad. Eso no es lo que busca el feminismo. Definitivamente la reivindicación de nuestros derechos no pasa por ahí. Y yo quiero utilizar esta palabra, Carlos, para hablar sobre la conciencia contradictoria que acaba de mencionar Alejandra, puesto que yo tenía apenas, creo que 19 años cuando leí un texto en un matutino un domingo. Ya han pasado más de 20 años, les prometo que por mucho que quiera recordar, no voy a poder recordar el nombre de esta psicóloga, pero me acuerdo de este artículo porque desde ese entonces para mí me ha despertado conciencia este asunto del machismo, el feminismo. Este artículo mencionaba a esta psicóloga y decía que las mujeres tienen en su poder la forma de cómo paulatinamente acabar con el machismo, porque el machismo lo pueden terminar desde sus casas, porque son en sus casas donde las madres tienen a sus hijos. Es a sus hijos a quienes tienen que quitarles de la cabeza la idea de que el hombre para la calle y la mujer para la cocina. Ese tipo de mentalidades tan retrógradas, y hay que decirlo como es, mentalidades retrógradas que ya no se ajustan a este siglo. Pero, Carlos, ¿dónde más tiene que trabajar? ¿Dónde más nosotros analizando y viendo qué más tiene que hacer la mujer, además de toda esta lucha que viene haciendo por décadas, siglos? Sí, interesante lo que manifiestas, Freddy, con relación a este artículo. Creo que es de vital importancia, pero tenemos que tener en cuenta de que no existe una política pública de género a nivel Estado, ¿no? Y si existe, tampoco existe un presupuesto para combatir esto. Entonces, lo que falta es de que exista una autovaloración positiva que se dé, ¿no? Diríamos, tanto el hombre y la mujer, ¿no? Y eso ocurre de que prácticamente existe, pues, una situación de una cultura patriarcal. Fíjate tú que yo haciendo un análisis, diríamos, de algunas estadísticas, veo que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz es donde se da el aspecto de feminicidios, por ejemplo, acá en Bolivia, ¿no? Y también vemos de que esta situación va un poco dispareja con relación a otros países. Estamos nosotros dentro del tercer país que tiene mayor influencia en aspectos de feminicidio y en función de diferencias de género. Entonces, esto creo que nos trae a colación que tenemos que trabajar mucho. Y esta diferenciación que existe no solamente es una diferenciación que se da justamente desde el problema de la casa, de la formación de la persona, del individuo, como tú decías, ¿no? Es decir, como decía una de las panelistas, entre el 20 y 25% de diferencia en el salario, desde el punto de vista laboral, ¿no? Diferencias desde el punto de vista, diríamos, en la política. Bueno, en Bolivia somos el segundo país que, mira tú, que hemos alcanzado un nivel expectable con relación a un 50% entre asambleístas y diputados y senadores. Entonces estamos bien vistos desde ese ángulo político.
diríamos, ¿no? Pero desde otros ángulos, pues estamos en niveles bajos y en nivel de Latinoamérica lo propio. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, pensamos que con realizar una ley, tener una norma, ya no va a haber feminicidios, ya no va a haber diferencias, ya no va a haber violencia, ya no va a haber, diríamos, aspectos de demás. Y nos damos cuenta que la ley no es simplemente el meollo de todo, sino que también es la conducta, el comportamiento, la identidad de la relación, diríamos, mantener, ¿no es cierto? Esa visión en que la mujer y el hombre prácticamente tienen las mismas capacidades, ¿no es cierto? Y que realmente, si digamos, los posicionamientos de la sociedad nos dan que el uno trabaje en una situación más que el otro o menos que el otro, pues no podemos diferenciarlo en función a lo económico. La capacidad intelectual no se mide por diferencias económicas y también no se mide tampoco por luchas de intereses, porque lo que ocurre es que existen algunos grupos recalcitrantes, ¿no es cierto?, que prácticamente salen en defensa de feministas o de machistas y que comienzan a generar, diríamos, un caos en la sociedad y no solamente en ello, sino que también vamos a la perspectiva académica, a la perspectiva jurídica y a la perspectiva educacional de la niñez. Entonces, estamos creando violencia no solamente dentro de los estratos de la familia, sino dentro de las instituciones mismas. Yo creo que esa situación es la que debemos controlar. Fíjate que hay una parte importante cuando vemos, por ejemplo, que hay un grado de impunidad terrible y un grado de desigualdad extrema. Y entonces, cuando existen dos variables que tenemos que saberlas manejar y tenemos que ver un aspecto del tercero excluido, nos damos cuenta de que nos falta mucho a nivel Estado, a nivel instituciones, a nivel académico, formación de los niños y a nivel familia. Entonces esto es integral. Esto no puede ser que simplemente unos grupos quieran luchar y los otros quieran simplemente ser oposición. Pienso que hay que pensar seriamente, hacer un estudio, un análisis, pero son políticas públicas de Estado a nivel género. Si no hacemos eso y no tenemos la conciencia de eso, las leyes pueden ser muy sancionatorias, pero no son nada benefactoras. Yo creo que cuando existen estos dos parámetros, existe mayor desigualdad. En algunos países hablan de que si bien había la ley del feminicidio, ¿por qué no hay la ley del homicidio? Entonces tenemos que darle cierta equidad, como bien decían las panelistas, al tema. Y esto parte de un principio básico, es justamente de que tanto hombre y mujer debemos tener los mismos derechos, pero también tener las mismas responsabilidades. Y quiero ir con la palabra que tú dijiste, Carlos, de la conducta, porque Percy, hace un momento tú mencionabas que pues aquí en los Estados Unidos se habían tenido por lo menos grandes avances en cuanto al movimiento feminista, se han conseguido reivindicaciones sociales importantes, pero vemos esta pandemia en donde las cifras de violencia doméstica suben para el cielo. Y estoy hablando no solo de Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Y yo había empezado a escuchar los primeros reportes que salían de Europa, en donde realmente se sonaban las alarmas de las agresiones, no solamente con la mujer, sino con los niños. Entonces, la violencia doméstica en general, entonces destapa, o por así, desvela, digamos así, la conducta de que por mucho que haya avanzado una sociedad, que mucho que haya crecido la ley, mucho que haya mejorado como en un país de primer mundo, ya sea de Europa o de Estados Unidos, vemos esta situación. Tú como sociólogo, ¿a qué le puedes atribuir este retroceso, Percy? Bueno, en realidad yo no creo que ha habido un retroceso, ¿no? Sino que esa es una conducta latente. El machismo todavía existe, ¿no? Y no tenemos que ir muy lejos para poder ver estos hechos que son realidades que muchas sociedades han tratado de ocultar y han tratado de tapar, digamos, el sol con una mano, ¿no? Y son evidencias que surgen en todas las sociedades. No es exclusivo ni de los países en vías de desarrollo, ni de los países industrializados. Un elemento que es importante analizar es que no importa cuán avanzadas sean las legislaciones en cada país, en cada estado, en el caso de Estados Unidos, que sean a favor de la mujer, a favor del género, si la letra muerta de la ley solamente se encuentra en el papel y en los hechos, pues no han cambiado las actitudes, ¿no?
Entonces tiene que haber un cambio de actitud que solamente se va a producir a través de un proceso educativo. Y comparto con ustedes ese criterio, que la educación debe empezar en casa, en la unidad familiar. ¿Cómo estamos educando a los hijos, no? Cuando era niño, mi madre me prohibía entrar a la cocina. Me decía, la cocina no es para los hombres. Entonces, ustedes no pueden estar en la cocina, ¿no? Y eso me cohibió cuando llegué a la universidad, pues yo no sabía cocinar, no podía hacer ni un arroz, ¿no? Pero aprendí con el tiempo de que eso, pues uno tiene, ya cuando formé mi familia, muchas veces me tocó colaborar con mi esposa, con los niños, y hacer todo lo que una unidad familiar debe hacer. Entonces eso me condujo a que pues aprenda a cocinar, lo digo con mucho orgullo, soy muy buen cocinero, y aprendí en YouTube, aunque ustedes no me crean, ¿no? Entonces esos son los factores de que en la familia tiene que empezar esa concientización, esa educación, de que la cocina debe ser compartida por toda la unidad familiar. No solamente es una exclusividad de la mujer, los hombres también tenemos que compartir los quehaceres domésticos, la educación de los hijos y muchas cosas que le hemos atribuido solamente a roles de la mujer. En ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de perspectivas de género, estamos hablando de metodologías, estamos hablando de actitudes, ¿no? Y en ese sentido, la educación es vital y no nos podemos sustraer de ese factor. Si no empezamos a cambiar de actitudes, si no empezamos a cambiar desde la base misma, la célula de la sociedad que es la familia, es muy difícil que cualquier legislación, cualquier ley obligue a los individuos a que sean mejores o a que sean peores, o que traten mejor a las mujeres o sean tratados mejor por las mujeres en el caso de los hombres, ¿no? Yo quiero hablar ahora de la educación, Alejandra, lo mismo Gabriela, porque se habla mucho de esto que es la inequidad de oportunidades. Se menciona, por ejemplo, y fácilmente uno puede revisar en los textos de la Organización de las Naciones Unidas, que, por ejemplo, hay puestos que podrían ser dichos que son exclusivos para hombres y en los cuales tiene poco acceso a la mujer. Pero estamos en un siglo XXI donde prácticamente la información y el conocimiento abunda en el Internet, en el celular. Uno puede tener mucho acceso a la información, a diferencia, por ejemplo, no hace mucho, unos 50, 70 años para atrás. Hoy en día tenemos una sociedad que es distinta en cuanto a la educación. Pero, ¿dónde está o qué se debe hacer para poder ir subsanando estas diferencias en cuanto a estas posiciones, a estas habilidades que puede dar la educación? ¿En dónde tienen que trabajar también las mujeres para que estas disparidades o estos espacios que podríamos decir son exclusivos para hombres también sean conquistados por las mujeres, obviamente, si es que quieren hacerlo? Gracias, Freddy. Yo quisiera decir algo súper importante, y es que, por ejemplo, para nosotras hay que romper estereotipos. La posición de subordinación nuestra no solo ha estado marcada en las prácticas culturales. Las mujeres latinoamericanas, en la mayoría de los casos, fuimos incapaces relativas hasta la década del 80. ¿Qué implicaba esto? Que en muchos casos nuestras madres, nuestras abuelas no podían administrar sus bienes, que cuando se casaban, la administración de la sociedad conyugal estaba en poder del hombre, y que nosotras, los hombres, nosotros debíamos obediencia a los hombres. Entonces, eso se sigue reproduciendo. Entonces, a nosotros no solo nos toca plantear y decir, bueno, es una lucha de las mujeres para ir hacia adelante, es una lucha que va hacia atrás y es a romper todos esos estereotipos que están plasmados atrás. Aquí me gustaría señalar una cosa súper importante con respecto a un tema de violencia intrafamiliar que conoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuyo informe de fondo se dio en el año 2011, el caso Jessica Lenahan, muy famoso el caso Jessica Lenahan en el condado de Castle Rock. Y resulta ser que Jessica Lenahan había denunciado a su cónyuge por violencia intrafamiliar hacia ella y hacia sus hijas. El señor llegó una tarde, se llevó a sus hijas, se las secuestró, las cogió, y cuando la señora llamaba a la policía del condado, y está documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el apoyo de varias organizaciones de defensa de derechos de mujeres allá en Estados Unidos, le dijeron, la policía le decía, pero
¿qué puede pasar si las niñas están con su padre? Entonces creo que hay que romper estos estereotipos. Creo que hay que romper estos estereotipos de que la familia es el espacio más seguro. Debería ser así, pero lamentablemente para las mujeres no lo es. Lamentablemente, las mujeres tenemos que romper brechas muy fuertes, tenemos que romper construcciones culturales y por eso es tan importante incorporar la perspectiva de género. Y tú dijiste algo súper importante y es cómo la educación juega un rol súper importante, cómo las escuelas, y creo que también hay que desmantelar esta lógica de que plantear la educación con una perspectiva de género, educar desde la deconstrucción de las posiciones de poder. Mucha gente te dice, no vamos a incorporar, acá en Ecuador hay una pelea terrible, no queremos que nuestros hijos tengan, con mis hijos no te metas, no queremos que nuestros hijos reciban educación donde se meta esta ideología de género. No, hay que plantear eso, hay que deconstruir eso, porque no podemos seguir reproduciendo estas situaciones de poder en contra de las mujeres porque nos hacen mal como sociedad. La educación debe incorporar la perspectiva de género, debemos leer autoras a más mujeres en las universidades. Los colegios también deben plantear y no solamente proponer que las mujeres estamos en la casa y los hombres en el trabajo. Se debe de construir todos esos andamiajes, estas instituciones que nos pusieron en una posición de poder. Es súper importante que en educación incorporemos la perspectiva de género, que incluyamos las problemáticas de las mujeres. Tú decías una cosa, cómo las mujeres podemos introducirnos. Hay una cosa y es que nosotras también tenemos la carga de cuidado. Las mujeres planteamos la reproducción, la redistribución de las tareas domésticas, de las tareas del cuidado. Nosotras nos introducimos al ámbito laboral, sí, pero resulta ser que nos introducimos al ámbito laboral, pero las tareas de la casa, las tareas de cuidado siguen estando en nuestras manos. Es decir, si nosotros revisamos las encuestas de uso del tiempo de la mayoría de países en Latinoamérica, vas a ver que en el tema de cuidado del hogar, en el tema de hijos, en el tema de cuidado de adultos mayores, en el tema de cuidado de personas con discapacidad, nosotras estamos acá. Y eso a nosotros nos impide ser las mejores en lo que nos planteamos. No podemos ser las trabajadoras perfectas que trabajan más de 8 horas, porque tenemos que encargarnos de las tareas de cuidado. Entonces, no estamos en una igualdad de oportunidades, Freddy. Creo que eso, como dijo Carlos, hay que buscar políticas públicas que redistribuyan también las tareas domésticas. Y bueno, yo quiero ir con esto que acaba de mencionar, pues Alejandra, porque ustedes habrán visto en las redes sociales, Facebook, tal vez su favorito, no sé qué otra plataforma es la que usan, que dan una gráfica, Gabriela, en donde están 4 personajes en la pista, en una pista de carreras para correr, pero para una carrera de relevos, digamos, ¿no? Y a un lado están 2 mujeres, una cargando al niño, la otra está cocinando, y del otro lado simplemente están 2 hombres, uno con su maletín, su portafolio académico, el otro es con su gorra de ingeniero. Entonces, gráficamente se pueden ver esas dificultades. Y en esta palabra que habla Alejandra, yo utilizo más bien el desaprender. ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo logramos quitarnos tanta, y disculpen la palabra que lo utilizamos mucho en mi país, tanta arasincrasia que no nos deja avanzar? Todo eso que acumulamos, que nos han heredado los abuelos de nuestros abuelos a nuestro padre y ellos a nosotros. Exactamente, eso se llama desconstruir. En primer lugar, quiero hacer una aclaración con respecto a lo que dije hace un momento. Coincido 100% las manifestaciones de Alejandra, en lo que quizás, espero que ella haya interpretado qué quise decir con el tema de ideología de género, que yo no comparto esa terminología para hacer una explicación de lo que implica esta desigualdad, ¿no? Esa desconstrucción tiene que ver con qué, con que debemos naturalizar, y eso es lo que, a eso apunta esto de la perspectiva de género, de eliminar esos estereotipos y roles de género, como bien dijiste, Freddy, recién, la mamá con el niño, la mujer con el niño y el papá con el maletín. Eso era una familia ideal de la década del 60, la familia Ingalls, la década del 70. Hoy por hoy tenemos distintos tipos de familias y que a través de la inclusión podemos hablar inclusive de familia monoparental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La deconstrucción viene con la educación. Me gustó mucho la frase que utilizó recién Carlos, hablando sobre este tema, y en ese sentido lo que se debe aplicar, perdón que sea reiterativa, pero es que
es más de lo mismo, porque esa es la realidad que nos toca vivir, y a eso apuntamos cuando hablamos de esta perspectiva de género. Es avanzar en esa desconstrucción implica que debe haber políticas públicas tendientes, esa es la obligación que tiene cada Estado, a erradicar este problema de la violencia de género. Porque cuando hablamos de desigualdades, vuelvo a repetir, hablamos de discriminaciones, y esto es lo que trae aparejado la violencia, no otra cosa. Entonces, tenemos que tener políticas públicas, tenemos que, a partir de muy chiquito, de muy corta edad, hay que enseñarle educación sexual integral. Y cuando hablamos del sector conservador, al cual hacía referencia recién, habla de ideología de género, inclusive llegaron a manifestar que a través de la educación sexual integral se le iba a enseñar pornografía infantil, iba a haber manoseos con respecto a niños de corta edad. Y esa es la desinformación, lamentablemente, que es una desinformación muy peligrosa que se le da a la sociedad, porque es complicado para nosotros que estamos en la lucha diaria combatir ese tipo de desinformación, y que no tiene nada que ver, no es una realidad, eso es una mentira. Eso hacía referencia cuando hablaba de ideología, cuando ellos hablan de esa supuesta ideología de género. Entonces, coincido plenamente con Alejandra cuando dice que la educación es fundamental desde muy niños, en la adolescencia, en toda la currícula universitaria, que enseña perspectiva de género, que, como dijo Carlos, no haya, tratemos de evitar que el Estado no incurra en la infracción de caer en la violencia institucional, porque también es una forma de violencia, y en donde las mujeres, lamentablemente, por más que nosotros nos esforcemos de luchar contra estos estereotipos, estos roles, y como el título de hoy es ideología de género perspectiva de género versus ideología de género, considero que tenemos que avanzar en ese sentido, porque el Estado ya no se puede tolerar este tipo de desinformaciones, que inclusive he escuchado a legisladores que juran por la Constitución, por Dios, por la patria, y no pueden ellos hacer este tipo de manifestaciones que van contrario a la igualdad de oportunidades, y que en definitiva van contrario a la normativa internacional. Como dijo Carlos, por más perfecta que sea la ley, si no se aplican políticas públicas y educación desde muy temprana edad para combatir, vuelvo a repetir, todos estos estereotipos, en base al ejemplo que diste, Freddy, desde un primer momento, roles de género y demás, lamentablemente se va a hacer una lucha muy, pero muy cuesta arriba, y considero que el Estado es el que debe de una vez por todas tomar con seriedad esta problemática de la violencia de género y destinar un presupuesto importante para tratar de no solamente modificar currículas, porque todo requiere de un presupuesto, y el presupuesto que se destina a género es ínfimo. Por eso digo que se debe tomar con seriedad, y considero desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, que debe haber fuertes campañas también de concientización por parte de los distintos estados para erradicar la violencia, porque ¿qué pasa con los distintos estados? Y es lo que me toca a mí. Generalmente vamos a cuando ya sucedió el hecho, la máxima expresión de la violencia es el femicidio. El Estado está para sancionar. Acá lo que nosotros buscamos es que el Estado esté para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, mandato constitucional y convencional que no solamente lo da la Convención de Belén do Pará, la CEDAW y los distintos instrumentos de derechos humanos de las mujeres. Bueno, y además comparto todo lo que dicen los panelistas, que es de lujo, un orgullo para mí, y la verdad, y un placer compartir con con personas, mejor dicho, que conocen sobre el tema, y que estoy totalmente de acuerdo con cada una de las manifestaciones de ellos. Bueno, Carlos, pues ella lo decía, yo creo que hay palabras muy grandilocuentes en las cuales se enarbolan en las instituciones, en las organizaciones, no solo en los países, también a nivel internacional, pero llegamos a este punto donde seguimos necesitando que se hagan políticas públicas reales, porque lo decía Gabriela, es muy cuesta arriba, no es que sería cuesta arriba, ya es una lucha muy cuesta arriba para todas
las mujeres, pero en este caso, y tomando este ejemplo, Carlos, y muy breve, por favor, si el Estado ya no es capaz de hacerlo, o los estados ahora mismo cada vez están más imposibilitados, creo, de hacerlo, ya sea por que no les da la gana, porque no quieren escuchar la realidad o no la quieren ver, ¿será que la sociedad civil es la que tiene que tomar acción, pero ya? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que manifiestan todos, ¿no? Pero también tenemos que ver un aspecto muy importante. Yo veo desde 4 puntos importantes. Uno que es la autoestima, otro que debe existir una autovaloración, tanto de hombre y mujer. Debe haber una equidad de roles, que es importante, y debe haber una decodificación de la violencia. Porque si no gestamos estos 4 pilares que para mí son fundamentales, pues vamos a seguir con este drama y con este hecho que es realmente algo que nos preocupa, algo que no solamente afecta a la familia, sino a la sociedad y a los estados y a los países. Y esto es multiplicador, porque vamos viendo que esto va creciendo y que las leyes, por más, por más sancionatorias, pues no tienen nada de prevención, como decía Gabriel, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es incurrir en que la ley nos va a dar la solución, pero si la conducta del individuo no ha sido formada y ese individuo no tiene autoestima, no tiene autovaloración, esos roles están completamente contrarios y esa decodificación que la llamo aún no ha existido de la violencia, entonces seguimos con ello y vemos no solamente desde el punto de vista de hombres y mujeres, sino también dentro de la política, dentro del aspecto social, dentro del aspecto cultural, entonces vamos viendo que los factores están, diríamos, implícitos en el individuo y este individuo que a la larga puede gestar, ¿no es cierto?, una situación de mayor índice de violencia en contra de la sociedad. Percy, muy breve, Europa de alguna manera, algunos países son luces, digámoslo así, de esperanza para nuestra América Latina. ¿Tú consideras como sociólogo qué puntos crees que ellos avanzaron, que podrían ser un ejemplo para poder ir encontrando esto que se está buscando, equidad? Bueno, si nos remontamos a hechos históricos que han ocurrido en la humanidad, cuando en Estados Unidos en la década de los 60 del anterior siglo, en el siglo XX, se empezó con el movimiento de liberación femenino o de la mujer. En Francia también se estaba gestando movimientos sociales a favor de la mujer. Y tenemos líderes que han estado en esta lucha continua, porque esta es una lucha que no ha terminado, porque necesitamos hacer mucho más de lo que ya se ha hecho. Se han cambiado legislaciones, se han hecho leyes. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos las leyes de igualdad de géneros, donde no solamente se defiende los derechos de las mujeres, de los hombres, pero también del sector de homosexuales, lesbianas, y otros grupos que también están unidos en esta batalla, ¿no? Y se han hecho legislaciones favorables en los últimos 10 años, podríamos decir. Pero como decía Carlos, ¿no? No importa cuántas leyes se hagan si no hay un cambio de actitud. Y Europa no es una excepción, porque en Europa también se ha dado este tipo de hechos de la violencia doméstica. Cuando una mujer llama a la policía asume de que ha habido una discusión de pareja, ¿no? Algo pasajero, o se les pasaron las copas y hubo una escena de celos y que esto pues mañana va a ser borrón y cuenta nueva, como dicen ustedes en Argentina, ¿no? Pero no es así, porque el abuso no solamente es físico, pero también es emocional, ¿no? El hombre abusivo es un hombre inseguro que quiere demostrar su dominio, su dominación y su poder sobre la mujer. No solamente sobre la mujer, también lo traduce sobre los hijos, ¿no? Y entonces, esta es una relación muy difícil y los estados tienen que hacer mucho más en educación. Los psicólogos tienen que jugar un papel muy importante dentro de la sociedad, al igual que los sociólogos, para poder generar movimientos y gestar movimientos de concientización de las comunidades envueltas en todos estos problemas, ¿no? Decía anteriormente que se trata de tapar la luz del sol con una mano. Se trata de decir nuestra sociedad no tiene estos problemas, somos perfectos,
porque somos europeos o porque somos italianos y hemos superado eso hace mucho tiempo. Vivimos en un primer mundo, ¿no? Pero no es así, porque la violencia doméstica se da en todos los estratos de la sociedad, no importa que sean clases pudientes económicamente o familias que tienen deprivación económica, pero estos son hechos concretos que la sociedad muchas veces no ha encarado con la seriedad que corresponde, y creo que en este sentido es importante concientizar a toda nuestra comunidad, a todas nuestras familias, de que este tema tiene que ser tratado de una manera seria y no a través de leyes solamente, ¿no? Sino en la educación estructural en las escuelas, en los colegios y en las universidades, donde estos temas tienen que ser debatidos y se tiene que dar un entendimiento sobre la gravedad de estos hechos. Hacer siempre un análisis integral, no solo como sociedad, sino tomar conciencia como persona cada uno de nosotros que estamos preocupados, y todos aquellos que vemos este tipo de inequidades, estas desigualdades. Tenemos, ya lo decía, una abuela, tenemos a nuestra madre, tenemos a nuestra esposa, tenemos a nuestras hijas y seguramente tendremos en un futuro nuestras nietas, a quienes queremos que sean tratadas con dignidad, que es lo más importante en nuestra sociedad. Quiero despedirme de todos, por favor, un minutito muy breve. Alejandra primero, Gabriela después, Carlos después, Percy, un minutito para puntualizar en lo que hemos tocado en este tema de perspectiva de género versus la ideología de género, lo que deberíamos de hacer y lo que recomiendan hacer para mejorar esto. Gracias, Freddy. Me parece increíble todo lo que se ha tocado acá. Creo que es súper importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia del rol que jugamos. Es decir, hay que exigirle al Estado políticas públicas, hay que exigirle al Estado políticas de prevención, hay que exigirle al Estado capacidad de respuesta. Y quiero ir a algo que tú dijiste, la teoría crítica de los derechos humanos. Joaquín Herrera Flores plantea que los derechos humanos son luchas que hemos dado los seres humanos en diferentes etapas históricas, y creo que tenemos que seguir luchando, hombres y mujeres, por alcanzar la equidad, para que la dignidad humana, la dignidad de las mujeres sea respetada, sea garantizada, y eliminemos esas barreras que nos impiden a nosotras vivir en condiciones de dignidad. Muchas gracias. Vamos contigo, Gabriela. Gracias. Bueno, como voy a decir que es muy importante que todos los actores de la sociedad nos capacitemos con respecto a este tema de la perspectiva de género, ¿no? Pero no una capacitación liviana, sino una capacitación profunda, y sobre todo los operadores del derecho, que es a donde a mí me toca, en ese escenario, digamos, de la realidad, me toca actuar. Debemos trabajar con perspectiva, capacitarnos y trabajar con perspectiva de género para terminar con estas desigualdades, para que no queden en la impunidad de estos hechos de violencia, y sobre todo para que se haga justicia, y de una vez por todas tratemos de, cada uno con un granito, con un aporte, un granito de arena, podamos eliminar estas discriminaciones y de una vez por todas lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso lo tenemos que hacer entre todos y todas, y de eso se trata la transversalización, que es tan importante cuando se hablan de estos conceptos de perspectiva de género. Bueno, muy contenta y les mando a todos un fuerte abrazo. La verdad que me sentí muy cómoda en el programa y los felicito por esta temática que están tocando, porque es hacer docencia también, ¿no? Muchas gracias a ti, más bien, Gabriela. Vamos contigo, Carlos, un minutito, por favor. Gracias. Antes que nada, agradecer a Alejandra, Gabriela y al equipo de Tendencia Global, que está dirigido por Percy y también tu persona, porque creo que estos temas son de vital importancia para la sociedad y también para todas las personas, especialmente para las mujeres y para también los varones. Yo creo que tenemos que alcanzar un grado de conciencia, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino también desde la formación. Y la formación y la educación son dos factores importantes que te llevan a construir un nuevo escenario, y que dentro de ese escenario exista una articulación, y esta articulación es esa equidad de roles en la que las personas estén integradas y sepan cuáles son sus derechos, pero también sepan cuáles son sus obligaciones, y que no exista simplemente un aspecto de mirar al otro como un contrario, como una lucha de contrarios, sino más bien de unificar criterios, de pensamientos, y que se geste una nueva visión, no solamente de
de roles en la sociedad, sino también de roles en lo institucional y en lo familiar. Muchas gracias. Vamos contigo, Percy. Bueno, ha sido un placer haber compartido este programa con Gabriela y Alejandra. Realmente han sido dos invitadas de lujo de las que hemos aprendido bastante, basado en la experiencia extensiva que ustedes tienen en este tema. El tema de la salud mental es un tema serio que no ha sido encarado por las sociedades porque hay una negación de que tenemos una sociedad enferma que necesita un tratamiento, una terapia. Y creo que en ese sentido los gobiernos tienen que reconocer que tenemos una sociedad enferma que tiene que ser tratada debidamente a través de políticas que generen un cambio de actitud y educación en todos los niveles y estratos de la sociedad. Por lo tanto, el tema de derechos en la mujer no son solamente derechos en la mujer, son derechos en todos nosotros como individuos de una sociedad humana donde debemos vivir en armonía y en respeto de todos los géneros que existan en nuestra sociedad. Quedo nuevamente muy agradecido. Alejandra Cárdenas Reyes, magíster en Relaciones Internacionales, Flaxo, Ecuador. Ella estuvo acompañándonos desde Ecuador. Ella tiene estudios latinoamericanos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesora de la Universidad de las Américas en las áreas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, coordinadora del proyecto de vinculación con la colectividad sobre violencia de género, miembro de la Red Iberoamericana de Politólogas. También abogada Gabriela Rodríguez desde Argentina, especialista en justicia constitucional, derechos humanos, diplomada en Derecho Penal y Violencia de Género, integrante del Comité de Evaluación de Femicidio, Transfemicidio y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la provincia Salta, integrante de la Global Network for Women's Rights, con sede en Londres. También nos acompañó Carlos Ardiles, abogado, politólogo, catedrático, asesor de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria de Holanda. Realizó cursos de posgrado en la Universidad de La Habana, Cuba, y especialización de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, España, maestría en Defensa, Seguridad y Desarrollo, Escuela de Altos Estudios Nacionales. También el licenciado Percy Calderón, sociólogo, comunicador social, productor de programas de televisión educativos y documentalista, además de ser un activista por los derechos humanos y derechos civiles de las minorías aquí en los Estados Unidos. Les reitero mi agradecimiento, que Dios siempre los bendiga a todos y gracias por acompañarnos. Los estaremos esperando la próxima semana con otro programa de Tendencia Global. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.